Hemos venido estando compartiendo el libro de Gálatas, y lo que hemos venido estudiando es la pureza del Evangelio. ¿Sí? Pablo aquí en este libro está hablando a los de Galacia sobre la pureza del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban siendo trastornados, lo estaban cambiando, estaban enseñando otras cosas que no eran. Y Pablo en el primer capítulo, Pablo defiende su apostolado. Si nosotros podemos mirar en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo está aclarando que él no fue apóstol, no fue nombrado porque alguien le dijo usted va a ser apóstol, sino por la misma revelación de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos, hermanos, que la última persona que se le reveló el Señor Jesús fue al apóstol Pablo. Amén. Entonces, él tenía esa autoridad para decir que era apóstol. Lo otro que vemos, que él defendió el evangelio que estaba predicando. Él dice que ese evangelio no lo aprendió de nadie, que no se lo enseñó ningún hombre, sino fue el Señor el que le reveló a través de ese encuentro que él estuvo con él. Entonces dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el versículo del 15 al 20 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, decía el apóstol Pablo. Pablo aquí estaba diciendo que ese evangelio que él aprendió no se lo enseñaron los apóstoles, porque era el mismo evangelio que él predicaba, era el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Entonces hoy vamos a continuar con esa defensa de la pureza del evangelio. Entonces vamos a orar y a poner en manos de Dios este tiempo, a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y que nos dirija. Amado Señor, Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, por este privilegio, Señor, de que tú nos das de poder venir a esta tu casa, a escuchar tu palabra, poder venir a edificarnos, poder venir a adorarte y a exaltarte, Señor. Hoy pongo delante de ti este tiempo, Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida misma, Señor, para que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y tomes el control de mi vida, Señor, y que me ayudes a exponer tu palabra como debe ser, Señor. Dios mío, te necesito, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de este tiempo, Señor, y revélanos tu preciosa y bendita palabra, Señor, porque queremos enseñar tu palabra como es, Señor, no que vaya contaminada, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo fue la fecha de nuestra independencia? De Colombia, sí. El 20 de julio de 1810 fue el grito de independencia. Y el 7 de agosto de 1819, prácticamente ese día ya la coronamos, la independencia. Entonces, esto es una fecha muy importante para nosotros como los colombianos. ¿Por qué? Porque nos hace recordar este hermoso tiempo en que pudimos ser libres de ese yugo del Imperio Romano. Hermanos, entonces, ahora ustedes imagínense la felicidad de cada una de esas personas en el momento que ellos pudieron obtener esa libertad.
¿Ustedes qué creen que cómo sería ellos? Serían felices. Ellos deseaban ese momento. Ahora yo me pregunto, ¿ellos querrían volver a estar de esclavos? Claro que no. Entonces, igualmente eso pasa con el Evangelio. Dice, de la misma manera, cuando nosotros entendemos la magnitud del Evangelio, la grandeza que es el Evangelio, de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, eso nos tiene que llevar a pensar de que nunca más podemos volver atrás. ¿Sí? Eso tenemos que meditarlo bien. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el Señor nos habla de que Él vino a esta tierra, nació de una virgen, murió y resucitó por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Entonces, ese es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros tenemos que valorar como debe ser. En Gálatas capítulo 1, del versículo 18 al 19, el apóstol Pablo fue por primera vez a Jerusalén. Dice que, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces aquí vemos que Pablo fue en 2 ocasiones a Jerusalén después de que él conoció el Evangelio. La primera vez fue a los 3 años. En esos 3 años que él estuvo aislado, estuvo preparándose, recibiendo la revelación del Señor, instruyéndose, y también estuvo predicando el Evangelio a otras naciones que no eran judías. Entonces, hoy vamos a ver, el tema de hoy se llama Firmes en la libertad del Evangelio. Entonces vamos a disponernos a leer la palabra en el capítulo 2, del versículo 1 al 15, perdón, del 1 al 5. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico. Entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo aquí recalca, a los cuales ni por un momento accedimos, para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pablo era una persona que se esforzaba y se preocupaba porque el evangelio se estuviera enseñando bien como era, no que se estuvieran introduciendo falsas enseñanzas, falsa doctrina. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer que la gente se desviara. Entonces, lo primero que vemos acá en el versículo 1 y 2 es que Pablo toma la decisión, sino el mismo Señor le reveló que fuera a Jerusalén a hablar con los ancianos o los líderes de la iglesia, que eran Pedro, Jacobo y algunos apóstoles. Entonces, dice en el versículo 1 y dice 2, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo se reunió con ellos, vuelvo y digo, para exponer qué era lo que él estaba enseñando y qué era lo que enseñaban los apóstoles. ¿Ve? Porque realmente Pablo no estuvo en esa preparación que estuvo los apóstoles con el Señor. El Señor duró con los apóstoles 3 años, edificándose, caminaba con ellos, vivía con ellos, estaba con ellos, les enseñaba todo lo que tenía que hacer. Y Pablo no tuvo ese privilegio, pero el Señor se le reveló a Pablo después, y él fue a predicar. Entonces, como se estaban levantando falsas enseñanzas, Pablo dijo, no, voy a ir a cerciorarme,
si lo que yo estoy enseñando es correcto o yo es el que estoy obrando malo o qué es lo que está pasando. Entonces, por eso fue que él tomó la decisión, o el Señor le reveló la necesidad de ir a Jerusalén a entrevistarse con los demás apóstoles. Dice la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, dice: subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Dice, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué quiere decir eso? Para cerciorarse que lo que él estaba enseñando era correcto, ¿sí? Que no había perdido ese tiempo durante esos 14 años que estuvo predicando en esos lugares, y no perdí 14 años de estar enseñando mal el evangelio. Pero entonces él quería cerciorarse, pero él sabía que él estaba bien porque Dios mismo le había revelado el evangelio. Y como digo, Pablo era una persona que contendía arduamente por el evangelio. Hermanos, Dios puede hacer lo que quiera a través de nosotros. O sea, Dios le reveló a Pablo que subiera. Ahora, ¿qué son las revelaciones de Dios? La revelación de Dios está en las mismas escrituras. Dios puede revelarnos a nosotros muchas cosas, o como dicen otra vez, poner sentires en el corazón, pero realmente, si nosotros vemos que todo está en las Sagradas Escrituras, vamos a mirar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, la Escritura es inspiración de Dios, hermano. Aquí en la Escritura está todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa con muchas personas que quieren tener un evangelio que sea conforme a la voluntad de ellos y no conforme a la voluntad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios no es hecha por voluntad humana, sino fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Entonces, hermanos, podemos tener confianza que aquí está todo lo que Dios quiere para nosotros, para ayudarnos a llevar una vida recta, una vida conforme al Señor quiere que la llevemos. En el Salmo 119, versículo 105, mira lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso es esto, hermano. Saber que la palabra es la que nos alumbra, es una lámpara que nos está alumbrando día a día por donde debemos caminar. ¿Para qué? Para no tropezar en la vida, hermano, para no tropezar en nuestro camino. Por eso es que muchas veces nosotros tropezamos porque no andamos conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestros propios deseos, conforme a las cosas que nosotros queremos hacer. Amén. Con esto no queremos decir que Dios no coloca un sentir en el corazón de uno, hermano. Dios se manifiesta de muchas maneras, Él es soberano, pero lo importante es saber que todo lo que Dios ponga en el corazón de una persona tiene que ir respaldado por la palabra de Dios. Si no va respaldado por la palabra de Dios, son palabras de sabiduría humana. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tiene validez. Amén. Una cosa es que uno podamos aconsejar a una persona en el Evangelio, pero todo, vuelvo y digo yo, tiene que ser confrontado con la palabra de Dios. Hay personas que ya en muchos años en el Evangelio y creen que se las saben todas, pero la verdad no es. Necesitamos cada día crecer en el Evangelio. Por lo menos el apóstol Pablo, cuando él tomó la decisión de ir a Jerusalén, él podía decir,
como nos explicaba el pastor Félix la semana pasada, todos los argumentos, todo el pergamino que Pablo tenía en su historial como practicante de la ley, estudioso a los pies del maestro Gamaliel. Bueno, un expediente, mejor dicho, poderoso, que no decía, no, este hombre se la sabe todas. Pero él, a pesar de que él conocía la ley y conocía la revelación del Evangelio a través de Cristo, él también quiso ir a hablar con los apóstoles, a ver si no pronto no estaba fallando en algo. Hermano, tenemos que ser humildes en eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos la sabemos todas. Hermano, entre más llevamos años en el Evangelio, más debemos depender de la misericordia de Dios y a través de su palabra, hermano. ¿Por qué? Porque somos personas y fallamos. Nos dejamos llevar por nuestras mismas emociones. Y la verdad es que hoy en día eso es lo que se ve. Hay muchos falsos maestros, falsos predicadores que enseñan cosas que ellos creen que es, pero no enseñan lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Dice, no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, pero siempre debemos que estar examinándonos si lo que estamos aprendiendo, si lo que estamos enseñando, si lo que estamos recibiendo está bien o no está bien. Dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Amemos a menos que estéis reprobados. Con sinceridad de corazón, examinémonos para ver si estamos en la fe, si verdaderamente hemos creído ese evangelio, si verdaderamente estamos caminando en el evangelio, o en qué estamos caminando. En primera de Juan capítulo 5, versículo 13 dice, podemos saber si tenemos la vida eterna, ¿no? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la seguridad del Evangelio. Saber que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que creer nosotros. No podemos nosotros, ahí no hay otro Evangelio. Porque como decía el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 1, dice que si predica otro evangelio diferente a esto, es anatema. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que entender que el evangelio es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. El otro motivo de este viaje de Pablo a Jerusalén era para mirar o exponer qué era lo que estaba pasando con esa falsa enseñanza, porque estaban diciendo que una persona para recibir el evangelio tenía que ser judío, volverse judío, tenía que someterse a la ley, tenía que circuncidarse, imagínense, ¿sí? Que eso eran cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos la circuncisión que era el pacto que Dios había hecho con Abraham cuando les entregó, lo sacó, le dijo que iba a ser padre de generaciones, de multitudes. Y eso era que era mutilar el prepucio, ¿ve? Y eso era un pacto, pero eso lo querían también establecer los apóstoles con las personas que no eran judíos, con los que eran gentiles, querían volverlos judíos haciendo todos estos ritos, pero la verdad es que eso ya no era necesario. Entonces, miremos el versículo 3, lo que dice. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, vamos a mirar el argumento que se levantó en la iglesia de Galacia, fue que estaban diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir la ley de Moisés, que tenían que cumplir la ley moral para poder ser salvos. Si no hacían esos rituales, si no cumplían esos argumentos, no podían ser salvos. O sea, querían inhabilitar lo que es la verdadera gracia de Dios, ¿sí? Porque la salvación que nosotros hemos tenido de Cristo es por la pura gracia de Él, porque a Él le plació que usted y yo seamos salvos. Amén. Entonces, algo que vemos acá es que el apóstol Pedro fue el que tuvo ese privilegio de predicarle al primer gentil
que nombra la Biblia, que llama Cornelio. Y ahí vemos cómo el Señor le dio una revelación a Pedro cuando le dijo que él estaba orando y recibió una visión donde bajaba un manto donde venían ciertos animales que los judíos por la ley no podían comer, porque o sea, en la ley decía que no podían comer esos animales. Y en la visión le decían, Pedro, mata y come. Y Pedro, no, pero yo cómo voy a comer eso si eso es abominación y en la ley está prohibido. Y esa revelación la tuvo por 3 veces, hasta que el Señor mismo le habló, dijo, Pedro, mata y come, porque yo lo que yo purifico es pues, lo santifico es para la gloria mía. ¿Ve? Entonces, mientras Pedro tenía esa visión, en un gentil llamado Cornelio, Dios le reveló que llamara a Pedro para que le predicara el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ahí fue la primera vez que Pedro predicó el Evangelio. Entonces, vamos a mirar en Hechos, capítulo 15, del versículo del 1 al 12. Por esto, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo entre los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el problema que había. O sea, eran unos fariseos que habían creído en el Evangelio, pero querían seguir llevando sus tradiciones, querían seguir sometidos a la ley. ¿Ve? Y resulta que, hermanos, nadie puede llevar una vida agradable a Dios cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque no somos capaces, hermanos. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores. Y la ley, hermano, si usted cumple uno, ya en el otro punto ya la está embarrando. Y así, o sea, es imposible cumplir la ley. El único que cumplió la ley a la perfección fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? No es que la ley sea mala. La ley, Dios la colocó para hacernos ver nuestras transgresiones, para hacernos ver el pecado. Pero la maldición de la ley, ¿qué es? Es que nosotros, que por andar en nuestra maldad, en nuestros pecados, nosotros tenemos que recibir el justo juicio de Dios. O sea, que es la condenación. Entonces, de eso fue que nos libró nuestro Señor Jesucristo. Dice, ninguno a diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándoos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vuestros hermanos pudieron llevar? Aquí les estaba hablando Pedro a estos fariseos, que por qué ponían cargas que ni ellos eran capaces de llevar. Y si miramos en los mismos evangelios, el mismo Señor le habla a los fariseos y dice, hipócritas, hay de ustedes que ponen cargas pesadas, ni ustedes con un mismo dedo las son capaces de moverlas. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a ellos en la cara, que no eran capaces de cumplir ley y sí querían juzgar, sí querían estar juzgando al uno y al otro. Ahora pues, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vea lo que dijo el apóstol Pedro. Otra vez, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios no es para unas cuantas personas, ¿sí?
El mismo Pedro se dio cuenta cuando el Señor, a través de esa revelación que le dio, él se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en camino a predicarle a los judíos solamente. Pero cuando Dios le dio la oportunidad para que ellos le predicaran. Mire, yo quiero que miremos por un momentico Juan capítulo 1, versículo 1 y 11 y 12. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí, hermano? O sea, el evangelio fue predicado por primera vez a los judíos, pero ellos le rechazaron, ellos no quisieron oír. Ellos, cuando se les hablaba el evangelio, ellos apedreaban a esos profetas, a esos apóstoles. ¿Por qué? Porque no querían escuchar el evangelio. Y entonces por eso ve que el Señor en su infinita misericordia abrió esa gracia a todos nosotros. Hoy en día usted y yo estamos acá es por la gracia de Dios, porque nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros no somos, ¿hay alguno aquí, algún judío o judío? Perdón, algún judío. Aquí ninguno de nosotros es judío, ¿sí? Aquí todos somos gentiles, ¿sí? Estábamos jodidos por el pecado que había en nosotros, pero ahora por la gracia de Dios en su infinita misericordia nos ha rescatado, amén. Entonces, eso es lo que vemos acá. Vamos a mirar en esta reunión, cuando Pablo fue a esta reunión, dijo, bueno, yo me voy con Bernabé, pero también me llevo a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un griego, era un gentil. Él fue un hombre que conoció el evangelio cuando Pablo estaba predicando en Antioquía. ¿Ve? Entonces, cuando Pablo estaba llevando el evangelio, este hombre creyó al evangelio. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, si miramos la religión que estos hombres, que estas personas de Asia Menor y todo lo que es Grecia, todo eso, eran personas que adoraban muchísimos dioses. Si vemos en lo que cuando estudiamos Hechos, vimos que cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Grecia, llegó a Atenas, y donde él iba había una estatua del uno, una estatua del otro, el dios de Yoneque, el dios de Yonecuando, y eso para todos lados habían dioses. ¿Por qué? Porque ellos adoraban muchos dioses, ellos no conocían el evangelio. Y este griego creyó el evangelio. ¿Y quién era Tito? Tito llegó a ser uno de los hombres más usados en la Biblia. Tito es nombrado en muchos pasajes de la Biblia, en Hechos, en Gálatas, y aún el mismo apóstol Pablo le escribió una carta personal a Tito, haciéndole unas recomendaciones de cómo establecer iglesias, cómo nombrar a los ancianos. O sea, imagínense, o sea, es un hombre que Dios lo usó de una manera poderosa, hermanos. Entonces, vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, Pablo amaba a Tito. Pablo había llegado a amar a este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre que fue fiel a él. Fue un hombre que estuvo en él en todo su caminar, cuando estuvo en toda esa parte de Asia. ¿Ve? Estuvo con él, no lo desamparó. Y dice que no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y también Tito dice que consolaba a la iglesia y consolaba al mismo apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? De Tito. O sea, hermano, Tito era una gran bendición. Era una gran bendición. Tito era un discípulo que seguía al apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 18 dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engaño acaso, Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? O sea, Tito era un fiel discípulo de Pablo. Era un hombre que enseñaba la sana doctrina. Porque, hermano, como yo les decía anteriormente, Pablo se esforzaba para enseñar la sana doctrina y él velaba que por lo que estuvieran enseñando en las iglesias era la sana doctrina. Amén.
Entonces, vemos cómo Tito era un hombre muy usado. Entonces, eso agradó al concilio de Jerusalén, ¿sí? Porque vieron que este hombre, Dios lo estaba usando. Entonces, ¿qué dijeron? Tranquilo, Pablo, no es necesario circuncidar a Tito. No es necesario que Tito tenga que cumplir la ley, hermano, y tanto esto que sucedió para él va a suceder para todos los gentiles. O sea, les aclaró que ellos no tenían por qué estar sometidos a la ley de Moisés. ¿Sí? Por eso digo, no que la ley sea mala, la ley nos muestra el pecado, hermano. Si miramos los 10 mandamientos, hermano, ahí nos muestran muchas cosas. Y vuelvo y digo yo, pero nosotros por nuestra debilidad la embarramos. Entonces nos toca depender de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que el Señor nos ayude a caminar una vida recta. Y eso solamente lo podemos hacer con Él. Amén. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Tremendo esto, ¿sí? O sea, no hay que anular la gracia de Dios para caminar, vivir conforme a la ley, porque estamos haciendo en vano lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a mirar qué es la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Mira lo que encontré. La ley de Dios refleja la forma en que los seres humanos deberíamos vivir y actuar, pero ninguno de nosotros es capaz de hacer esto, de hacer eso. Es por eso que surgen los errores llamados legalismo. El legalismo ve a la ley como una carga pesada que debemos cumplir y si fallamos en hacerlo, perecemos. ¿Ve? Dice en Hechos capítulo 15, versículo 10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, hermano, aquí vemos que la ley era difícil. Si nos ponemos a estudiar toda la ley en los primeros 5 libros de Moisés, hermanos, prácticamente hasta abrir los ojos era malo. Sí, sabía muchas leyes, no haga esto, no haga esto, no haga aquí, no mueva aquí, y usted movía acá y ya está en Bahía, aquí por este lado, hermano, era difícil, había muchas leyes, y de verdad, y por eso era que estos fariseos se jactaban de que sabían la ley, se la sabían, pero ellos no eran capaces de vivirla, y lo que hacían era echarle cargas a otros, era imponer cargas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, vamos a mirar qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. ¿Cómo le parece esa frase? La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, hermanos, porque eso era que nosotros merecíamos, la maldición de Dios. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esta es su bondad a los indignos. Los indignos éramos nosotros. ¿Ve? Entonces, esa es la gracia de Dios, que Dios nos llamó por su infinita misericordia sin nosotros merecer nada de Él. Porque, hermanos, nosotros por naturaleza aborrecemos a Dios. Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza perversa. Yo me acuerdo que cuando a mí me hablaban del Evangelio, a mí me fastidiaba, no me gustaba, me burlaba. ¿Por qué? Porque no conocía el Evangelio. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí, se reveló a mi vida, me reveló el Evangelio, pude entender que yo no era salvo por las cosas buenas que yo hiciera, por todas esas cosas que, ay, no voy a ayudar no, y no, era por la pura gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le plació salvarme. Hermano, una realidad es que todos no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que rechaza el Evangelio. Pero la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos
que todos, no algunos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Bueno, que todos tengan esa bendición de conocerlo a Él, de vivir una vida plena en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En otra versión quiere decir que es un regalo de Dios. O sea, no es porque nosotros nos lo merezcamos. Nada, hermanos. Es porque es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si fuera por las obras, muchas personas serían salvas, demasiadas. Hay mucha gente que le gusta hacer obras de caridad, le gusta ayudar, pero muchas veces ellos lo hacen porque creen que así están ganando el favor de Dios. Y como decía, y como leíamos en la palabra alemana pasada, dice que todas las cosas que nosotros hagamos para Dios son como trapos de inmundicia, hermanos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que porque el hecho de que no hagamos obras, las obras no somos salvos, no. O sea, el verdadero creyente, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha creído en el Evangelio, hace obras. ¿Por qué? Porque eso es un fruto de su vida nueva en Cristo. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí? Eso, o sea, nosotros no hacemos obras para ganar el favor de Dios. Hacemos obras porque eso es un fruto de nosotros ya de haber conocido a Cristo. Porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia dar. Amén. Dice, la gracia de Dios no es licencia para pecar, es el poder para vencer el pecado. ¿Sí? La gracia de Dios, hermano, esa es otra cosa que hay gente que confunde la gracia de Dios. La gracia de Dios que ahora no, ya Dios me aceptó como un salvador, Él murió por mí, entonces si yo peco, pues amén. Entonces como decían en la vida de la naturaleza, el que reza empata. Pero realmente eso no es así, hermanos. Tenemos que vivir una vida agradable al Señor, una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice, a veces caemos en la trampa de pensar que merecemos ser salvos porque hemos hecho algunas cosas buenas, pero en realidad es que todos estamos manchados por el pecado y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. ¿Sí? Y en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, o sea, no hay ninguno justo, nadie, por más cosas buenas que hagamos no lo hay. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En las obras externas o en el Evangelio de salvación? Esa es una pregunta que le dejo. Y lo siguiente que vamos a mirar en el punto 3, es que tenemos que mantenernos firmes en la libertad de Cristo. Mantenernos firmes en la libertad de Cristo. Eso lo podemos ver en el versículo del 4 al 5. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Cuando una persona ha entendido el verdadero Evangelio, cree que es necesario cumplir con ciertas cosas para ser. Cuando una persona no ha entendido el verdadero Evangelio, cree que es necesario cumplir con ciertas cosas para ser salvo. El apóstol Pablo se refirió a unos falsos maestros que se habían introducido para pervertir el Evangelio. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Miren lo que dice ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Debemos guardarnos de esas falsas doctrinas, hermanos, porque eso es lo que hoy en día se ve en muchas iglesias. Enseñan un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Enseñan un evangelio
que muchas veces todo es bendición. Señor, Señor, bendíceme, bendíceme. Hermano, pero el Evangelio no es solamente bendición. Tenemos que saber que el Evangelio acapara muchas cosas, que tenemos que arrepentir nuestros pecados, llevar una vida conforme a la voluntad del Señor, hacer lo que Dios le agrada, someternos al señorío de Cristo, no que Él se someta a nuestro señorío, porque ese es el Evangelio que muchas personas quieren, que Dios se someta a la voluntad de ellos, hermanos, y eso no es así. Entonces, por lo menos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que estar examinando el Evangelio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Hermanos, que lo que estamos enseñando acá, la palabra de Dios, nosotros acá en la Iglesia Bíblica Bautista El Faro nos esforzamos por enseñar la sana doctrina. Hermanos, pero ustedes tienen que mirar si lo que nosotros estamos enseñando está conforme a lo que dice las Escrituras. ¿Ve? Tenemos que comprobar. Si miramos, eso sucedía en Hechos capítulo 17 con los de Berea. Dice que cuando ellos fueron a predicar el Evangelio, ellos estaban solícitos en escuchar la palabra. Mire cómo dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios, la palabra con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? O sea, estos hombres tenían hambre y sed del Evangelio, hambre y sed de Dios, querían conocer la palabra bien, pero ellos no se conformaban solamente con lo que le enseñaban, sino ellos se cercioraban que lo que ellos le estaban enseñando estaba en las Escrituras. ¿Ve? Hermanos, tenemos que comprobar que lo que nosotros escuchamos está conforme a la palabra de Dios. Hermano, porque vuelvo y le digo, hay muchos falsos maestros hoy en día dando vueltas por ahí y lo que hacen es desviar a las personas del verdadero evangelio. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, pidámosle a Dios que podamos estar sujetos a la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es caminar con Él, es obedecer sus mandamientos, es obedecer tu palabra, es caminar en la palabra y no volver a la esclavitud en la que estábamos antes, en nuestra vida pecaminosa. ¿Ve? No permitamos que nadie nos mueva de la verdad del Evangelio. Recordemos que no hay ningún otro mensaje que pueda salvar a las personas de una condenación eterna. ¿Sí? Voy a repetirlo otra vez. No permitamos que nadie nos mueva de la verdad del Evangelio. Recordemos que no hay ningún otro mensaje que pueda salvar a las personas de una condenación eterna. Hermano, este mensaje es el único que nos puede cambiar. El Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Saber que Él vino a esta tierra, se hizo hombre como cualquier otro, pero vivió la ley, cumplió la ley. Y se hizo maldito, dice la Biblia que Él se hizo maldito por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la maldición que venía sobre cada uno de nosotros cayó sobre Él. Hermano, esto nos tiene que moverse a examinarnos cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo está siendo nuestra vida delante. ¿Estamos llevando una vida conforme al Evangelio o estamos llevando una vida conforme al mundo? Mira lo que dice acá. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas,
que nos llene de su presencia y nos transforme. Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir una vida plena, la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Hermanos, tenemos que examinarnos si verdaderamente hemos creído este evangelio. Si hemos creído en este evangelio, compartámoslo con otros hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está perdida. Hay mucha gente que no conoce el verdadero evangelio. Hay mucha gente que cree que andar en sus convicciones o haciendo obras buenas, con eso es suficiente. Pero hermanos, necesitan conocer el evangelio, que Jesucristo murió por ellos en la cruz de Calvario para darles vida y vida eterna. Hermanos, hay mucha gente que está esperando que nosotros les compartamos el evangelio. Animémonos y llevemos ese evangelio a otras personas. Amén. Le vamos a darle gracias a Dios por su bendita y hermosa palabra. Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana por tu palabra. Dios mío, ayúdanos a caminar en ese evangelio verdadero, Señor, que es en ti, caminar en tu voluntad, someternos a tu señorío, Señor. No dejarnos llevar por las cosas del mundo, Señor. No dejarnos llevar por imposición de reglas humanas, nada de esas cosas, Señor. Sino podamos caminar en tu palabra, Señor. Que podamos someternos a tu señorío, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que somos pecadores. Que podamos reconocer que fallamos y necesitamos de tu infinita gracia y tu infinita misericordia, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y pido, Señor, por aquellas personas que no han entendido el evangelio, Señor, que se les revele a ellos, Señor, para que ellos puedan conocer, te puedan conocer tal como tú eres, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.